Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Por estos días se cumplen 30 años de uno de los hechos más complejos que ha vivido el país en materia energética, el apagón, el racionamiento que vivimos en 1992. Un intenso fenómeno del Niño, acompañado también, como dice el exministro Amílcar Acosta, de improvisación, imprevisión y, por supuesto, corrupción, pues dejaron al país a oscuras. Sin embargo, de esa gran crisis, el sector salió muy fortalecido. Es uno de los sectores más fuertes y más robustos que tiene el país y casi que un ejemplo en América Latina, con grandes cambios que se han venido ajustando a lo largo de estas 3 décadas, pero ahora con una serie de retos y desafíos muy importantes en medio de una transición energética, de la entrada de grandes proyectos y del desarrollo de las energías renovables no convencionales en Colombia. Un poco para analizar la historia, mirar cuáles son esos desafíos que tenemos hacia el futuro y cómo estamos viendo la coyuntura, nos acompaña la doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, el gremio de los generadores de energía. Doctora Natalia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, mil gracias. No, muchas gracias. Si quiere, doctora Natalia, arranquemos por el apagón. Usted es una persona muy joven, seguramente no le tocó, pero un poco cuáles fueron las lecciones que tuvimos como país de ese racionamiento que vivimos en 1992. Bueno, pues la verdad yo estaba en colegio cuando tuvimos el apagón, pero yo creo que Colombia tiene que hacer un balance de este aprendizaje que le tocó a la fuerza hace 30 años, ¿sí? Y es que cambió todo su sistema. Y en el cambio que hizo todo el sistema, en ese cambio que se produjo, se crearon unas nuevas leyes, la 142 y la 143, que permitieron varias cosas. Primero, inversión extranjera e inversión privada en el sector, ¿sí? Y segundo, crear un mercado de confiabilidad que durante los últimos 30 años ha permitido que no nos apaguemos, ¿sí? Y lo más importante es que entendimos que un país como Colombia tenía que estar listo para reaccionar a fenómenos extremos climáticos, como es el fenómeno del Niño, y tenía que montar todo un sistema que nos permitiera poder entregar energía 24/24, no importa si estábamos en esas épocas de bajas lluvias o de veranos largos o de veranos eléctricos, como llamamos en el sector. Y yo creo que en estos 2 últimos años, además, como digo yo coloquialmente, el sector ha probado finura, ¿sí? Porque no solo no nos hemos apagado en los últimos 28 años, sino que entregamos energía durante toda la pandemia 24/24, y ahora en esta coyuntura internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania, somos de los pocos países que nos podemos dar el lujo de decir que tenemos autoabastecimiento de electricidad. Eso no le pasa a casi todos los países del mundo, no le pasa a países vecinos como Chile, no le pasa a países vecinos como Brasil. Y adicionalmente hemos tenido con ese mercado de confiabilidad, hemos superado varios veranos largos, y nos podemos comparar con otros sistemas que tienen un diseño de mercado diferente y que desafortunadamente en los 2 últimos años se han apagado. Se han apagado estados en Estados Unidos, como por ejemplo Houston. Ciudades como Houston estuvieron apagadas 6 días consecutivos sin electricidad y sin gas. Tenemos países como España, como Francia, Alemania, China, que no solo han sufrido escasez de energía, sino que han tenido unas escaladas importantes en precios. Y yo creo que el diseño de mercado que tiene Colombia ha probado que ha sido serio, que ha sido técnico y que hoy nos puede tener encendidos 24/24. Doctora Natalia, ¿qué cambió en la institucionalidad que ha fortalecido el sector? Es decir, ¿qué teníamos antes y qué tenemos ahora que usted diga, mire, es que con esto hace la gran diferencia en un sector energético robusto y fuerte? Bueno, yo creo que aparece una de las instituciones más importantes, que es la CREG, ¿sí?
nuestra Comisión Reguladora de Energía y Gas, que es un ente supremamente importante porque primero es responsable de hacer una señal, de hacer una planeación energética a mediano y largo plazo, ¿sí? Y en la medida en la que se da esa planeación energética, se dan señales para los inversionistas de si se debe crecer el parque técnico o no, ¿sí? Están siempre revisando el balance entre oferta y demanda a 3 años, a 5 años y a 10 años. Entonces, eso ha sido fundamental porque nosotros tenemos una planeación de sector juiciosa, ¿sí? Y a largo plazo, y adicionalmente se complementó con la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, que también está siempre revisando las señales entre oferta y demanda, ¿sí? Entonces, Colombia, además de que creó instituciones importantes, dejó entrar a los privados a jugar en el sector, organizó toda una planeación que nos permite tener un colchón, yo lo llamo como un colchón entre la oferta y la demanda de energía, para que Colombia pueda reaccionar a situaciones, digamos, a situaciones muy puntuales y podamos contar siempre con suministro de energía. Doctora Natalia, de estos últimos 28 años, como lo menciona usted, recuerdo en el 2016-2017 serias dificultades cuando tuvimos problemas en Guatapé, se apagó una de las más importantes plantas térmicas por mantenimiento y obviamente teníamos un fenómeno del Niño bastante intenso. ¿Recuerda algún otro momento de estrés en el sistema en donde, como dicen ahora los pelados, la hayamos piloteado bien? El sistema ha estado estresado varias veces, solamente que se ha manejado tan bien y está tan bien diseñado que nadie se ha dado cuenta. Ese es el balance. A principios de la pandemia, en el año 2020, en los primeros meses, tuvimos una demora en las lluvias entre abril y mayo. Se retardaron un poco más, a diferencia de lo que está pasando este año, que no ha parado de llover. En el 2020 no había empezado a llover, no llegaron las lluvias de abril como estaba presupuestado y en ese momento el país no lo supo, pero tuvimos todo el parque térmico prendido, dándole energía y complementando a la capacidad hidráulica que tenemos para entregarle energía al país. Ok. ¿Cómo avanza? Miremos un poco la coyuntura y este momento, y usted lo mencionó, todo este tema de las tensiones por cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania, todas las dificultades que se están viendo en el mundo en materia de energía y de obviamente poder abastecerse de energía. ¿Cómo avanza en Colombia un poco el proceso de transición energética? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Y cómo está esta situación hoy? Porque uno lo que empieza a mirar es que la transición, y usted me corrige, podría estar llegando como una especie de stand-by mientras los países, particularmente Europa, empiezan a mirar cómo aseguran su sostenibilidad energética hacia el futuro. Pues de hecho vimos que están prendiendo nuevamente plantas de carbón. Sí, a ver, nosotros lo que hemos analizado es, primero, pues Colombia inició un proceso de transición energética que nosotros celebramos. Sí, el gobierno hizo un giro de política pública importante para que estas nuevas energías en el 2019 pudieran empezar a entrar a Colombia, la energía solar y la energía eólica. Se dieron grandes beneficios tributarios, arancelarios, se hicieron subastas dedicadas. Las empresas de Acolgen se ganaron el 85% de esas subastas. Lo cual es un mensaje de que le estamos apostando a todas las tecnologías. Sin embargo, uno entiende el proceso de transición energética como una conversación a nivel mundial. Y cuando miramos a nivel global qué está pasando, la transición energética está buscando dejar atrás el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Ahora, cada país tiene una receta diferente, cada matriz energética tiene necesidades diferentes. La receta de Colombia no es la receta de Perú, ni la receta de Alemania, ni la receta de Francia, porque no todos los países contamos con los mismos recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta guerra?
y cómo afecta esto la transición energética. A nivel de combustibles fósiles, pues Colombia para generar energía eléctrica solo depende del gas, y gracias a Dios tenemos autoabastecimiento de gas en Colombia, ¿sí? Y este es un llamado que le hemos hecho al gobierno y al próximo gobierno que llegue, y es: tenemos que seguir con las campañas de exploración y de explotación de gas, porque de eso depende poder prender nuestras térmicas, la mayor parte de nuestras térmicas en Colombia, ¿sí? Y lo que se busca es que no dependamos o no tengamos situaciones en las que tengamos que comprar gas en el exterior. En una coyuntura como la que estamos viviendo, pues Europa, tres cuartas partes de Europa vive del gas de Rusia, ¿sí? Y muchos procesos productivos dependen de ese gas. En la medida en la que esos flujos se afecten, se afectan todos los flujos del mundo, y obviamente vamos a ver afectación en precios, ¿sí? Entonces, a uno lo que no le gustaría para el sector eléctrico colombiano es que eventualmente nos toque prender el parque térmico y no tengamos gas suficiente en Colombia, ¿sí? Eso nosotros lo hemos analizado, no lo vemos con una alta probabilidad, pero sí hacemos un llamado a que debemos trabajar fuertemente en abastecimiento de gas, del gas propio que tenemos, que además sabemos que tenemos, y tenemos es que incentivar la producción de ese gas. Ahora, la transición energética, entendida como la entrada de estas nuevas tecnologías, tuvieron una gran caída de precios en los últimos 3 años. Eso les permitió además poder entrar a Colombia. Sin embargo, ahora que el mundo entero está tratando de no depender de combustibles fósiles, y en particular por esta coyuntura de no depender del gas de Rusia, de no depender del petróleo de Rusia, pues están mirando qué vuelven a utilizar. Por ejemplo, están volviendo a iniciar programas de plantas nucleares. Francia retomó otra vez su programa de plantas nucleares, y también están mirando cómo incentivar la energía eólica solar costa adentro y eólica costa afuera. Entonces, si nosotros vemos que países como Alemania, como Francia, como España van a migrar de una forma fuerte a este tipo de tecnologías, vamos a tener una dificultad en la proveeduría de lo que necesitamos para nosotros en Colombia seguir con esa transición energética. Seguramente van a haber pedidos muy altos de paneles solares y de turbinas para energía eólica y solar, y seguramente vamos a ver un alza en precios. No vamos a ver los precios que tuvimos en el 2019 o que tuvimos en el 2018, y todo esto gracias también a un movimiento inflacionario a nivel mundial, no solo en materias primas, sino en transporte. Tú sabes muy bien que estamos en este momento con una dificultad logística de contenedores, que China por temas de pandemia todavía está funcionando de una manera intermitente, ¿sí? Y de allá viene la gran parte de la proveeduría de lo que necesitamos para construir estos parques, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a tener, no un rezago, pero de pronto sí una pausa en lo que veíamos en el año 2019, en el 2020, ¿sí? Pero no va a ser un tema solo de Colombia, va a ser un tema a nivel mundial, y yo creo que estas coyunturas, al final de cuentas, también lo que nos hacen es reevaluar con qué recursos cuenta cada matriz. Tú lo decías, hay países que están volviendo a prender sus térmicas a carbón, ¿sí? Colombia, digamos, es una gran productora de carbón. Nosotros ya casi no tenemos muchas térmicas a carbón. De la matriz colombiana tenemos
Cuando están prendidas full, el 9% de la matriz, generalmente es el 4 o 5% de la matriz colombiana, ¿sí? Pero hay otros países que su confiabilidad hoy sí dependen del carbón. Y cada uno está mirando las decisiones no solo de transición, sino de confiabilidad de energía, o sea, tener energía 24/24, y tercero, que la podamos pagar, ¿sí? Porque habrá muchas tecnologías limpias que se puedan utilizar muy rápidamente, pero que sus precios todavía no alcanzan a ser competitivos para entrar de una forma masiva a un país como Colombia. Entonces, yo creo que esta crisis está haciendo reflexionar no solo el diseño de mercado que tiene cada país, sino los recursos con los que cuenta cada país y cómo se transita en esa decisión, ¿sí? de ir dejando combustibles fósiles para poder usar otras fuentes más limpias, pero es una transición. Son transiciones que justamente en este momento está demostrado que no se pueden tomar de la noche a la mañana y que a veces resultan demasiado costosas y que toca devolverse. Entonces, yo creo que lo que tiene Colombia es un gran sector, es un gran diseño de mercado. Seguramente tenemos cosas que mejorar, pero somos de los pocos que en este momento no solo está prendido 24/24, sino que es competitivo, tiene una matriz limpia, una matriz eficiente, una matriz moderna y una matriz que reacciona rápidamente a estas coyunturas. En ese orden de ideas, doctora Natalia, con este panorama que nos pinta del tema de las renovables no convencionales, la semana pasada, antepasada, se conoció el dato de que Hidroituango no va a entrar en los tiempos que estaban previstos inicialmente. ¿Qué le genera eso al sector? ¿Hay alguna tensión que se pueda generar? ¿Hay alguna expectativa en donde podamos tener algún tema, algún temor o alguna preocupación? A ver, yo creo que desde Acolgen siempre hemos resaltado y recalcado, Hidroituango es un proyecto supremamente importante para el país y es un hito fundamental para la generación de energía. Entonces, tiene que ser del interés de todos que salga lo más rápido posible en los tiempos que están presupuestados. Ahora bien, nosotros siempre hemos confiado en los balances que hace el gobierno, como te dije, que hace la UCME y que hace la CREC. Ellos deben estar revisando en este momento los balances entre oferta y demanda para mirar si tienen que dar señales de corto, mediano y largo plazo de expansión del parque. Pero nosotros hemos revisado los últimos que ha presentado el gobierno nacional y vemos que ese colchón del que yo te hablaba todavía existe. Vemos que se reduce un poco, ¿sí? Pero estamos, como te dije, esperando que el gobierno nos cuente cómo está viendo los nuevos balances entre oferta y demanda. Cuando estábamos hablando ahora de los momentos duros del sector, le mencionaba más o menos 2016-2017, cuando hubo un fenómeno del Niño y hubo algún estrés en el sistema, y usted me mencionó en 2020, cuando tuvimos algunas dificultades de lluvias que no nos dimos cuenta en el resto del país. Pero la pregunta es, uno ve que el fenómeno del Niño de una gran intensidad todavía no ha llegado, pero podríamos estar cerca a uno de esos. Sin Hidroituango, ¿eso se vuelve más complejo o no tanto? A ver, las estadísticas y las agencias internacionales son las que más o menos entre 3 y 4 meses de anticipación son capaces de decirnos si estamos entrando a una temporada de niño o a una temporada de niña, ¿sí? Hasta donde nosotros hemos visto y la información que tenemos, todavía vemos temporada de lluvias, ¿sí? Sin embargo, en la medida en la que más se demore en volver a llegar un niño, pues hay más probabilidades en el año siguiente de tenerlo, eso es verdad, ¿sí? Y para eso es para lo que se prepara Colombia y para eso tiene el mercado de confiabilidad que tiene diseñado. Uno
como te dije, uno esperaría que toda la energía en firme, toda la oferta de energía en firme que tienen todo el parque de generación obligado a entregar en ciertas fechas, pueda entrar, ¿sí? Nosotros vemos que se puede bajar ese colchón, ese margen que tenemos entre la oferta y la demanda, pero no estamos viendo desabastecimiento, ¿sí? Nosotros creemos que con lo que se tiene somos capaces de responder. Sin embargo, le hemos preguntado al gobierno cómo están viendo los balances. Estamos esperando el último informe del gobierno porque finalmente ellos son los que le dan la señal al parque de generación si debe crecer, si debe reaccionar rápidamente. Ok, en ese escenario, doctora Natalia, no nos preocupamos de un posible o eventual racionamiento. Pues lo que pasa es que a nosotros nos queda difícil hablar de racionamiento. Como te dije, nosotros estamos viendo el último balance de oferta y demanda que nos presentó el gobierno. Estamos viendo que se puede reducir un poco ese margen de ese colchón que tenemos, ¿sí? Pero no estamos viendo un escenario de desabastecimiento, ¿sí? Pero además esperamos que el retraso que tiene Hidroituango pues no sea más que un par de semanas, ¿sí? Como lo anunciaron ellos en su comunicado de prensa. Un proyecto de estos pues es difícil poner una fecha exacta porque es una obra de ingeniería impresionante. Están trabajando unas dinámicas que hasta que uno no las ve. Nosotros hicimos una visita hace como mes y medio y es impresionante el trabajo que se está haciendo allá, pero es una obra de ingeniería de una magnitud que yo creo que ponerle una fecha exacta de pronto se dificulta. El mismo gerente del proyecto dijo pues que las fechas del proyecto son las fechas del proyecto, pero también el mensaje que dieron es que el retraso es de un par de semanas. Entonces, esperemos que puedan entrar lo más pronto posible con la energía que estamos esperando. ¿Cómo va el desarrollo de los proyectos de energías renovables no convencionales a propósito de lo que estábamos hablando de todo este tema de transición, los proyectos que se están adelantando en La Guajira y en otras regiones del país? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Van a entrar a tiempo? ¿Cómo es un poco el panorama que usted tiene alrededor de ese desarrollo? A ver, nosotros tenemos aproximadamente 2.500 entre 2.500 y 3.000 megas que se están desarrollando en La Guajira, producto de la primera subasta de renovables no convencionales que hizo este gobierno en el 2019. Hemos tenido dificultades, sí, pero yo creo que por parte del Ministerio de Minas hemos tenido un gran acompañamiento. Surgieron dos cosas, desafortunadamente nadie presupuestaba una pandemia, ¿sí? Y nadie sabía cómo íbamos a funcionar en esa pandemia. Y segundo, las consultas previas todavía siguen siendo un proceso crítico para la velocidad de los proyectos. Entonces, nosotros realmente desde el mundo de la generación vamos a terminar las plantas a tiempo, ¿sí? Sin embargo, tenemos preocupación por la línea de conexión, por la línea colectora. Nosotros le hemos hecho un llamado al gobierno. Tenemos que terminar el proceso de consulta previa rápido para poder avanzar con todo el licenciamiento ambiental, porque de nada nos sirve tener las plantas terminadas si no podemos entregar energía. Entonces, vuelvo y digo, el Ministerio de Minas nos ha acompañado dentro de lo que ellos nos han podido acompañar. Entendemos que el Ministerio del Interior ha tomado unas medidas adicionales para reforzar todo su equipo de consulta previa y para dedicar un capítulo especial de todo su equipo para La Guajira, ¿sí? Porque sabemos que esa es energía que está esperando el sistema y que necesitamos que entre en determinadas fechas. Pero yo creo que si nos salimos del Zoom de La Guajira, yo creo que los proyectos de energía eólicos y solares que se están haciendo en todo Colombia
se han hecho de manera exitosa, se han hecho de manera eficiente, rápida, se han dado todas las señales para que se puedan construir rápido estos proyectos. Tengo que reconocer además que la ANLA, la Autoridad de Licencias Ambientales, también ha abierto un capítulo especial para que nosotros podamos entregar energía en las fechas esperadas y se haga el licenciamiento ambiental de estos proyectos de la forma más eficiente posible, ¿sí? Entonces, así como a veces nos quejamos de la consulta previa, hay que hacerle un reconocimiento especial al ANLA, porque por lo menos en nuestro sector nos ha resuelto muchos cuellos de botella, ha diseñado procesos mucho más eficientes para resolver inquietudes, para completar procesos, para completar documentación. Y yo creo que en general los procesos en todo Colombia de la construcción de estos parques, en su mayoría de energía solar, han sido supremamente exitosos. Ok. Doctora Natalia, otro tema de coyuntura en donde pues hay gran preocupación es el tema de la inflación. Y la gente pues está mirando cómo el costo de la energía está presionando también la inflación al alza. Hace unas semanas nos acompañaba acá el director del DANE explicándonos un poco cómo venía creciendo lo que llaman los expertos los regulados y el precio de particularmente de la energía. ¿Qué es lo que está pasando con el precio de la energía? ¿Por qué han venido subiendo? ¿Y qué es el futuro que vamos a visorar como consumidores frente a esta situación? Bueno, esto hay que dividirlo como en dos capítulos, ¿sí? Hay dos formas de comprar energía. Se compra energía en el spot, con el precio de bolsa, ¿sí? Y se compra energía bajo la modalidad de contratos de energía, ¿sí? Eso lo compran las empresas distribuidoras y comercializadoras, para claridad de la gente. Y los grandes consumidores de energía. Ok, perfecto. Entonces, cuando vemos que se habla de alzas en el precio de energía, como hay varios puntos que quiero tocar ahí para que entendamos bien la coyuntura. Primero, estos contratos de energía, la gran mayoría son contratos que fueron firmados hace 2 años o más, ¿sí? A unos precios, a unos precios muy ponderados, ¿sí? No fueron precios, digamos, los más altos. Y nosotros, además, desde Acolgen nos cuidamos mucho de hablar de precios, ¿sí? Porque yo tengo sentada en mi junta directiva el 85% de la generación del país, ¿sí? Sin embargo, quiero hacer referencia a estos contratos porque, aunque no voy a hablar puntualmente del precio, lo que sí ha pasado es que hay un indicador, seguramente el director del DANE habló de uno de esos indicadores, que es el IPP, que es el indicador al que están amarrados la mayor parte de los contratos de energía, ¿sí? Que es el índice de precios al productor. Sí, y este IPP ha tenido una presión inflacionaria, no solo en Colombia, el IPP ha crecido en Estados Unidos, ha crecido en Europa, ¿sí? Y estamos viendo unos aumentos del IPP entre el 18 y el 20%, ¿sí? Eso es como a primera medida lo que te puedo hablar de los contratos de energía sin hablar de precios, ¿sí? Ahora, otro punto muy importante que resaltar. Colombia, la factura que le llega a todos los colombianos o la factura que le llega también a las grandes empresas no es una factura que se compone solo de generación, ¿sí? Tienen un componente de distribución, de transmisión, de subsidios, de fondos y de comercialización, ¿sí? Entonces, en algunas regiones del país se han autorizado vía la CREC, se han autorizado a hacer inversiones en transmisión, inversiones en distribución, que se ven reflejadas también en la factura de energía, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que entender que la factura también tiene varios componentes y no es solo el componente de generación el que en algunos momentos se incrementa, ¿sí? Ahora, en el sector regulado, los aumentos de energía en general para para toda la factura, o sea, para distribución, transmisión, para la misma comercialización, los valores funcionan bajo una senda tarifaria.
Entonces, digamos, los aumentos se hacen mucho más suave a largo plazo en el tiempo, ¿sí? Pero yo creo que la mirada de los precios y el comportamiento de los precios no puede ser tan limitada solo al punto de generación. Están pasando varias cosas, estamos también teniendo presiones inflacionarias como las están teniendo otros sectores, ¿sí? Y también suben otros componentes de la factura. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis más en conjunto de toda la situación. Esta pregunta se la hago a todas las personas con las que tengo que hablar sobre inflación, y la pregunta también se la hacía al director del DANE y ahora le cuento que me respondió. ¿Este fenómeno es estructural o es coyuntural? Nosotros para nuestro sector creemos que es coyuntural, pero que no es de corto plazo, ¿sí? O sea, sí creemos que obedece a una coyuntura, pero creemos que se va a demorar un poco en normalizarse, ¿sí? No es normal tener un IPP en un 20%. Los generadores tuvimos épocas en que tuvimos el IPP negativo y así honramos los contratos, ¿sí? Pero aunque creemos que es una cosa coyuntural, creemos que se va a tomar un tiempo volver a una situación más normal. La respuesta del director del DANE es que es algo semiestructural. Creo que más o menos van por la misma línea. Doctora Natalia, ¿cómo está el tema de inversiones en el sector? Y se lo pregunto por dos factores específicos. Uno, por lo que estamos viendo en el sector financiero para hacer el cierre financiero de proyectos con el aumento de tasas, tanto acá como en el resto del mundo, donde los bancos centrales están tomando la decisión de aumentar tasas para controlar la inflación, pero por el otro lado, en un tema más particular de Colombia, por la incertidumbre política. ¿Cómo va el tema de la inversión en el sector del desarrollo de proyectos y hasta dónde está viendo usted que se puede afectar o no por el tema de la incertidumbre política? Bueno, nosotros hemos presupuestado hasta el 2025 en el sector de energía aproximadamente 13 billones de dólares de inversión. Hay unos que ya se están materializando, unos que están en camino. Sin embargo, definitivamente la campaña política pone a los inversionistas a mirar con una lupa a Colombia. Nosotros hemos tratado de dar mensajes a esos inversionistas de que Colombia, independientemente del gobierno que llegue, tiene una institucionalidad fuerte, tiene instituciones fuertes, ¿sí? Y ya aterrizando muy puntualmente al tema político con las campañas, nosotros hemos revisado los planes de gobierno relacionados con el sector eléctrico de 3 campañas, ¿sí? Y vemos muchos puntos en común, ¿sí? No estamos viendo nada que nos alarme, ¿sí? Salvo unas posiciones muy fundamentalistas sobre nuevas hidroeléctricas o nuevas térmicas, ¿sí? Particularmente en la campaña del doctor Gustavo Petro, pero nosotros hablamos con la campaña, nos explicaron cuáles son sus preocupaciones frente a esos proyectos y nos dijeron que ellos entendían que eran proyectos fundamentales para el suministro de energía en el país. En las campañas del doctor Sergio Fajardo y el doctor Federico Gutiérrez, vimos puntos de coincidencia sobre hacia dónde quieren mover la transición energética, a qué velocidad quieren aumentar más la penetración de estas nuevas energías. Nosotros les hicimos el llamado de atención de fantástico, pero no hay que perder de vista la confiabilidad. Hablan de unos subsidios, de un tema de subsidios. Hoy en día se dan subsidios, sin embargo, ellos están focalizando un poco diferentes los subsidios. Nosotros les hicimos como un llamado a que revisaran eso bien. Tenemos un informe de la misión energética que se hizo en estos últimos 4 años en el que habla de los subsidios, las formas en las que se entregan los subsidios y cómo debe ser replanteado todo este sistema. Pero en general uno creería que
estas 3 campañas que nosotros revisamos sus planes, pues todas tienen la misma filosofía, ¿sí? Y esperamos que la persona que llegue además entienda que lo que tiene Colombia en el sector de generación eléctrica es algo que tiene que no solo cuidar, sino fortalecer. Tenemos un sistema robusto, un parque de generación moderno que reacciona a las coyunturas climáticas y hoy en día reacciona a las coyunturas geopolíticas, porque nadie veía lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, y aquí estamos, y por lo menos en Colombia estamos encendidos. Doctora Natalia, hablemos un poco del tema de inversiones. ¿Cómo está el ambiente de los inversionistas en Colombia en este sector? Y se lo pregunto por 2 razones fundamentales. La primera, porque precisamente hay una incertidumbre política alrededor de lo que pueda pasar en las próximas elecciones presidenciales, pero por otro lado, los bancos centrales, no solo en Colombia, sino en el mundo, están aumentando las tasas para controlar la inflación. ¿Cómo está el tema de inversión en el sector? Bueno, nosotros tenemos presupuestados de inversiones hasta el 2025 aproximadamente 13 billones de pesos en nuestro sector, ¿sí? Muchos de estos ya son proyectos que están en construcción, otros que están en compromiso de construirse, y uno esperaría que por lo menos en el corto plazo los proyectos que ya están estructurados y cerrados y banqueados, como se dice en el argot financiero, pues no estuvieran afectados por este aumento en las tasas, pero sí es una realidad, ¿sí? Los proyectos que todavía no se han cerrado pueden resultarse afectados por las tasas de interés, ¿sí? Esto es una cosa que vamos a tener que estar mirando muy de cerca, ¿sí? Y yo creo que por lo menos en el sector eléctrico nos va a tocar hacer una revisión de qué tecnologías van a ser más eficientes en precios en esta coyuntura, ¿sí? Seguramente habrá unos proyectos de unas tecnologías mucho más fáciles de financiar que otras tecnologías que no son tan fáciles de financiar, y ya no solo el criterio es si son energías limpias o no, sino cuál va a ser el costo de generación, lo que seguramente va a influir en estas nuevas coyunturas, en el que claramente pues no solo el gobierno colombiano, y no solo el Banco de la República, sino en otros países están tratando de atajar estas presiones inflacionarias con las subidas de las tasas de interés. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque sí, seguramente va a haber proyectos que se puedan afectar, proyectos que va a haber que replantear y eventualmente va a haber proyectos que no van a ser viables. Y en el tema de la incertidumbre política, ¿qué nos podemos esperar de cara a lo que estarían pensando los inversionistas? Bueno, nosotros en este sector contamos con inversionistas nacionales y una gran cantidad de inversionistas extranjeros. Hemos tratado de darles un parte de tranquilidad. Nosotros nos hemos reunido con varias campañas, con la campaña del doctor Federico Gutiérrez, la campaña del doctor Sergio Fajardo y la campaña del doctor Gustavo Petro. En las 3 campañas relacionadas con nuestro sector encontramos puntos en común. Los 3 quieren profundizar en la transición energética, algunos de una forma más agresiva que otra. Nosotros hemos hecho la tarea de levantarles las alarmas sobre estas transiciones que deben ser equilibradas. La campaña de Gustavo Petro, vimos en su documento una posición un poco extrema sobre nuevas hidroeléctricas y nuevas plantas térmicas. Conversamos sobre esa preocupación. Ellos nos dicen que entienden que son fundamentales para poder entregarle energía confiable al país. Sin embargo, hacen un llamado por toda la revisión del tema social y ambiental alrededor de estos proyectos. Las 3 campañas también hacen relación a temas de subsidios.
Unos pretenden entregarlas de una manera más directa que otros. Hemos hecho un llamado sobre la entrega de esos subsidios y sobre el replanteamiento del modelo completo de subsidios, porque además tenemos el resultado del estudio de la misión de transformación energética que habla puntualmente del replanteamiento de estos subsidios y de volver a rediseñar este esquema, porque definitivamente no estamos viendo un progreso importante en la entrega de estos subsidios. Pero yo creo que el parte es de tranquilidad. Aquí hay países inversionistas como Canadá, como Estados Unidos, como España, Portugal, Francia, que no solo tienen grandes inversiones hoy, que les interesa poder seguir trabajando en el país con el gobierno que llegue, sino grandes inversionistas que están buscando entrar al país. Por ejemplo, tenemos a Energía de Francia, Energía de Portugal, varias empresas españolas, y yo creo que ahí la señal para el nuevo gobernante es que hay que ser serios en las reglas de juego, hay que dar señales de confianza inversionista, hay que dar tranquilidad sobre la normatividad que hay en este momento para la inversión extranjera. Y nosotros desde Acolgen se los hemos dicho a todas las campañas, trataremos de acompañar en lo que más nos dejen al nuevo gobernante, sobre todo que entienda que lo que tenemos en Colombia es un gran diseño de mercado, un parque de generación robusto que ha sido capaz de reaccionar a coyunturas, y no solo a coyunturas climáticas, sino a coyunturas geopolíticas como las que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a los candidatos presidenciales alrededor del sector para que no repitamos la historia con la que empezamos esta conversación, con el apagón de hace 30 años? Pues yo creo que un poco, no quiero sonar repetitiva, pero yo creo que sí hay que ser muy enfático en que lo que tiene Colombia, el diseño de mercado que tiene Colombia, es un diseño de mercado muy bueno. Que tenemos un mercado de confiabilidad que nos ha permitido estar encendidos durante los últimos 28, 30 años, y que es un mercado que, aunque muchos podrán tener observaciones para mejorarlo, es un mercado que hoy funciona y que hoy es ejemplo de política pública para otros países que nos están mirando a nosotros como ejemplo, ¿sí? Yo creo que hay que dar señales de confianza inversionista a largo plazo. Hay que dar señales de seriedad en las reglas de juego, ¿sí? Yo creo que las señales de inversión importantes que han venido dando los gobiernos anteriores se deben mantener, ¿sí? Y se deben incentivar, porque Colombia lo que ha demostrado en estos últimos años es que es un país atractivo para la inversión extranjera. Y este es un sector en el que tenemos inversionistas canadienses, tenemos inversionistas estadounidenses, tenemos empresas como Energía de Portugal apostándole a Colombia, Energía de Francia apostándole a Colombia, y eso hace parte, ¿sí?, de lo que necesitamos como motor de encadenamiento productivo y de reactivación económica en el país. Entonces, yo creo que el nuevo gobernante de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, debe entender que lo que tiene Colombia en este sector es muy bueno y hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo. Muchas gracias, doctora Natalia. Mil gracias de verdad por acompañarnos en esta conversación. Muy claro, y esperamos que lo que estamos en este momento recordando de lo que sucedió hace 30 años, nunca más se vuelva a repetir. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias, doctora Natalia. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.